Y el nombre del salmo, bueno, que así le coloqué, sería firmes en una respuesta tardía. Firmes en una respuesta tardía. Vamos a estudiar el Salmo 13 y el título de la predicación del día de hoy es firmes en una respuesta tardía. Vamos a leer el Salmo 13. Recuerden, el título de la Reina Valera no es el título original. Vamos con el título de Salmo que dice al músico principal, Salmo de David. Solamente son 6 versículos, acompáñenme. Dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a ver una pequeña introducción de este salmo. Vean lo que dice el título, vean cómo inicia el título. Dice, al músico principal, Salmo de David. Entonces, en los salmos son cánticos, y este cántico, principalmente hay una instrucción dirigida al músico principal, o sea, al líder de la alabanza, al líder de la orquesta, va dirigido este salmo, pero dice, Salmo de David. ¿Esto qué nos da a entender? Bueno, que simplemente es un salmo escrito por el rey David. David fue el autor, aparentemente, pero este salmo, por la estructura que tiene, lo podemos encontrar en la clasificación de género de lamentación. Es un género en el cual, primeramente, si ustedes ven la estructura, hay un clamor a Dios pidiéndole ayuda por causa de alguna aflicción del salmista, pero también en estos salmos encontramos una confesión de confianza en Dios. Entonces, primero dice el salmista, Señor, esta es mi aflicción, pero siempre los salmos de lamentaciones van a terminar con una confesión de confianza al Señor. Fíjense que muchos autores, hermanos, han tratado de adivinar en qué momento de la vida de David fue escrito este salmo, diciendo que este salmo, este lamento, fue escrito mientras se encontraba siendo perseguido por Saúl, o mientras también se encontraba siendo acechado por su hijo Absalón. La realidad, hermanos, es que nadie, absolutamente nadie, sabe la fecha y el momento exacto en el cual fue escrito este salmo. Pero lo único que nosotros podemos entender de esto es de que si la Biblia guarda silencio en algún tema específico, nosotros también tenemos que callar en ese tema específico. Entonces, simplemente fue escrito por David, pero no sabemos en qué momento de su historia fue escrito allí. Y esto ya es mucho que decir, hermanos, porque a fin de cuentas David fue su autor, y no es un hombre cualquiera, un hombre que se menciona una sola vez en las Escrituras. David fue un hombre que se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba profundamente a su Mesías, un hombre que era totalmente entregado a la palabra de Dios, y que no solamente era entregado a la palabra de Dios, sino un hombre experimentado en diversas pruebas, un hombre que había sufrido, que había padecido, que había luchado en nombre del Señor, o sea, un hombre, por así decirlo, con mucha experiencia en los caminos de nuestro Padre. Entonces, no es de extrañarse que de una de sus muchas pruebas, David escribió este salmo. Por lo tanto, hoy veremos lo siguiente. Veremos cómo un hombre de Dios pasa un momento de aflicción. Eso es lo que vamos a encontrar en este salmo. Veremos cómo un hombre de Dios
pasa una aflicción. Ahora ustedes van a decir, Sergio, ¿por qué no vemos cómo un inconverso pasa una aflicción? Porque los inconversos pasan las aflicciones olvidándose de su Señor. Pero David, siendo un hombre de Dios, nos va a mostrar cómo un hombre de Dios pasa un momento de aflicción y de mucho dolor. Les voy a presentar el bosquejo rápidamente. Punto número 1 del bosquejo. David se pregunta, ¿cuándo Dios le librará de su aflicción? Verso del 1 al 2. Punto número 1 del bosquejo. David se pregunta cuándo Dios le librará de su aflicción. Verso 1 y 2. Punto número 2 del bosquejo. David pide a Dios que le ayude en su aflicción. Verso 3 y 4. Punto número 2 del bosquejo. David pide a Dios que le ayude en su aflicción. Verso 3 y verso 4. Y punto número 3 del bosquejo. David confía en Dios en medio de su aflicción. David, punto número 3, David confía en Dios en medio de su aflicción. Versos 5 y 6. Ya entrando en tema, hermanos, como ya lo había mencionado, no sabemos en qué momento de la vida de David fue escrito este salmo. Simplemente no lo sabemos. Pero, por lo visto en los primeros 2 versículos, podemos ver que David plasmó un momento de suma desesperación y de mucha angustia en tan solo unos cuantos versículos. ¿Cómo lo sabemos? Porque David en tan solo 2 versículos hace la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? De hecho, de acuerdo con Spurgeon, este salmo se le conoce desde la antigüedad como el salmo ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque esta pregunta es repetitiva muchas veces. Vean el punto número 1 del bosquejo y ya vamos entrando al verso 1. David se pregunta cuándo Dios le librará de su aflicción. Punto número 1 del bosquejo. Y vamos al verso 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Escucha, David no da rodeos en sus palabras. El rey es sumamente directo y lo primero que sale de la boca de este hombre en medio de su gran dolor es la pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? Y sin temor a equivocarme, esta es una de las preguntas que todos los hombres, por lo menos creyentes, en medio de nuestras aflicciones le hacemos a Dios. Lo solemos decir cuando estamos pasando una necesidad: oh Dios mío, ¿hasta cuándo has de permitir que siga sufriendo? ¿Hasta cuándo vas a ayudarme? ¿O hasta cuándo responderás mis oraciones? Tengamos en mente que David no era cualquier persona, hermanos. Era un hombre de Dios, el cual su fe ya había sido probada en diferentes maneras. En su juventud, hermanos, ustedes leen las escrituras, en su juventud de David, él peleó contra leones, él peleó contra osos, él peleó y mató a un gigante filisteo cuando nadie más quería pelear contra él. Pero también en su juventud fue menospreciado por su familia, por ser el más pequeño de sus hermanos. ¿Recuerdan cuando Samuel llegó a la casa de su padre? Ya el padre de David quería que todos sus hijos fueran ungidos, pero Samuel dijo: ¿tendrás otro hijo? Es verdad, por allá está David con todas las ovejas. ¿Qué dijo Samuel? Pues mándalo a llamar. Era menospreciado por su familia. También este hombre, ya en una edad un poco más adulta, una juventud más adulta, él decide serle fiel al rey en turnos, Saúl. Pero Saúl, por temor a que David le quitara el trono, porque sabía que él había sido ungido y también sabía
que todo el pueblo de Israel amaba a David, Saúl quería matarlo. Entonces, este hombre, David, vivió varias aventuras donde colocaba su vida en constante peligro. Aquí encontramos, como autor de este salmo, un hombre de Dios que confiaba en su Señor y que había experimentado muchos dolores, muchos, pero muchos dolores. Pero también tenía una gran fe. ¿Por qué? Porque él sabía que a pesar de todo lo que él iba a estar viviendo, su Dios siempre lo iba a estar protegiendo. Pero a la luz de este salmo, hermanos, no lo vemos confiado, no lo vemos aguerrido, no vemos reflejado en sus ojos la confianza en Dios. ¿Qué es lo que vemos en este salmo? Vemos a un triste David. Vemos a un David con lágrimas, con una mirada opacada por la tristeza. Vemos que en sus ojos hay dolor. Lo vemos a David lejos en el campo de batalla, sino encerrado en su cuarto, llorando, diciéndole a Jehová: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo pararán mis aflicciones? Y en tan solo 2 versículos hay 4 ¿hasta cuándos? ¿Hasta cuándos? Hay 4 ¿hasta cuándos? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero ¿hasta cuándo? El primer ¿hasta cuándo? Va acompañado de otra pregunta. Vayan al verso 1, vean lo que dice. ¿Hasta cuándo, Jehová? Pero lean lo siguiente. ¿Hasta cuándo, Jehová, me librarás para siempre? Y hay una verdad que es inquebrantable mientras estemos en este mundo, hermanos. Pongan atención. Hay una verdad que es inquebrantable. ¿Preparado? En este mundo tendrás diferentes pruebas y mucha, pero mucha aflicción. Uy, pero yo vine a la iglesia a ser feliz. Claro, la felicidad, lo vamos a ver, está en Cristo. Pero mientras estés en esta vida, tú vas a sufrir y te tienes que acostumbrar a sufrir. Siempre, todos los días, todo el tiempo. Esta es una realidad. De hecho, no lo digo yo, ve lo que dice Juan 16:33. ¿En qué parte de la Biblia Sergio dice que yo voy a sufrir? Jesucristo lo dijo, Juan 16:33. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Ve lo que dice la palabra de Dios y ve lo que dice tu Dios con respecto a esto. Es casi al final, dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. No dice como en la iglesia de padres sufrir. En este mundo tendrás gozo, paz, abundancia, riquezas. No lo dice. Pero sí tu Dios dice: en este mundo tendrás ¿qué? Aflicción, dolor, pena, angustia, desesperación. Y en medio de estas pruebas que has de experimentar tú en lo individual día a día, o que llegues a experimentar o que ya has experimentado, tal vez en una ocasión te veas acorralado por un dolor muy muy grande, igual que David, que te hará gritar al cielo: Padre, ¿me has olvidado para siempre? ¿Hasta cuándo te has de acordar de mí? Quizá ya lo has experimentado, quizá lo estés experimentando, o quizás sin duda lo vas a experimentar. Pero esa prueba llegará tarde o temprano. ¿Qué pasa con David? David gritó a los cielos, por así decirlo: ¿hasta cuándo, Jehová? Pero David dijo las otras palabras: ¿me olvidarás para siempre? Ahora, por lo general yo digo que ustedes imiten la fe de David, ¿cierto? Por lo general cuando estamos orando o estudiando un salmo, cuando vemos que es de David, yo les suelo decir o les diría: imita esta oración de David. Pero en esta ocasión te voy a decir: no imites a David. En esta porción de las escrituras no imites a David. ¿Por qué? Porque, escucha, David estaba pasando un dolor tan grande que estaba trastornando su entendimiento de la palabra de Dios. Estaba trastornando su entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él pregunta: ¿me olvidarás para siempre? Yo les pregunto a ustedes: ¿Dios puede olvidar a algo o a alguien? No. Dios no puede olvidar algo a alguien porque Dios es omnisciente. Ahora,
yo te hago otra pregunta. Si Dios no olvida a los inconversos y Dios no olvida a su creación, ¿Dios puede olvidar a alguno de sus hijos? La misma respuesta es no. Él no puede olvidar a alguno de sus hijos. Vean lo que dice, acompáñenme, Isaías 49, verso 14 al 15. Isaías 49, verso 14 al 15. Isaías 49, verso 14 al 15. Pongan atención. Dice así el profeta Isaías. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Eso estaba diciendo el pueblo de Israel. Que el Señor se había alejado y que el mismo Señor se había olvidado de su santo pueblo. Pero vean cómo responde el Señor. Verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta retórica, les está diciendo. La mujer que ha dado a luz, la madre, ¿se olvidará del producto de su vientre? ¿La madre se puede olvidar de los hijos que da a luz? Hay malas madres que sí. Pero vean aquí, dice el Señor, aunque olvide ella, aunque la madre olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está haciendo una comparación. La madre, por naturaleza, si es una buena mujer, jamás va a olvidar a sus hijos y jamás los va a abandonar. Pero es el Señor. Pero si aunque esta madre, que por naturaleza tiene amar a sus hijos, se vuelve mala y olvida a los que dio a luz, dice el Señor, aunque ella olvide, eso dice el Señor en las Escrituras. Y aún 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice, esto yo lo leo, 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice esto: conoce el Señor a los que son suyos. Y si el Señor conoce a los que son suyos, el Señor jamás va a abandonar a los que son suyos. Porque a los que antes llamó, también predestinó para ser justos, santificados en Cristo Jesús. Por lo tanto, es imposible que Dios olvide algo. Hermano, tú, en medio de tu aflicción, con lágrimas en los ojos, gritando al cielo, quizás con un tono de desesperación por tu situación, quizás tú sí puedas decir al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, vendrás a ayudarme? ¿Hasta cuándo? Necesito tu ayuda. Pero hermano, tengo que decirte algo. No permitas jamás que tu dolor nuble tu entendimiento de Dios y tu entendimiento de la palabra de Dios, como le estaba ocurriendo a David. Era tanto el dolor de David que él dijo: ¿Dios se olvidará de mí? Eso es ridículo. Dios no puede olvidarse de nadie. Pero así de grande era el dolor de este hombre de Dios. Ustedes no imiten esto de David. Cuando estén experimentando una aflicción, no olviden lo que saben de la palabra de Dios. Y no olviden lo que saben de su Dios. No lo olviden. Vamos al segundo ¿hasta cuándo? También está en el verso 1 del Salmo 13. El segundo ¿hasta cuándo? Dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta segunda pregunta ya se centra un poco más, ya se ve un poco más centrada. ¿Por qué? Porque aunque sí proviene de un corazón sufriente, ya no sale de una boca con poca fe. Es una realidad que en los caminos cristianos pasaremos por momentos dolorosos, momentos donde nuestra fe será probada y nos permitirán ver si realmente somos de Cristo y seguimos en los caminos de nuestro Padre, si nos alejamos de la fe o nos aferramos más a nuestro Dios. Para eso sirven las pruebas. Pero hay una prueba que el Señor reserva en un momento determinado a cada uno de sus hijos. Y esta prueba es esconder el rostro de sus hijos. Esconder el rostro de Dios a sus hijos. Es una prueba que Dios permite para algunos cuantos en ciertos momentos determinados. ¿Cómo es esto? Bueno, tú estás pasando por una prueba determinada. Y por más que oras y oras y oras,
Por más que te esfuerzas en buscar el rostro de Dios, parece que no lo encuentras, parece que no lo sientes. Sientes que tus oraciones no pasan del techo de tu cuarto. ¿Por qué? Porque Dios ha escondido su rostro de ti. Dios está viendo a ver qué haces. David decía, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? No te siento, no te alcanzo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, ¿sabes tú cómo va a actuar un cristiano inmaduro cuando tiene problemas y no siente el rostro de Dios? Un cristiano inmaduro actuará casi igual que un inconverso. Va a decir, como no tengo respuesta de Dios, es mi deber solucionar este problema, así que voy a tratar de solucionar el problema por mis propias fuerzas. ¿Debe dinero? ¿Pide prestado y se droga con los intereses altos? A lo mejor tenía un problema en su casa, a lo mejor pide atención y en lugar de ser humilde, va y exige atención, aumentando más el problema. O quizá puede pasarles como a Saúl. Hablando de David, podemos hablar de Saúl. Hubo un momento donde Dios escondió el rostro de Saúl y él ya tenía que ir a la batalla a pelear. ¿Y qué lo quiso Saúl? Como no encontraba una respuesta de Dios, como Dios había quedado callado, dijo, necesito saber si ir o no a esta batalla. Samuel ya murió, pero puedo consultar su espíritu con una bruja. Voy con una hechicera, con una bruja, a consultar a Samuel. Y sí, dicho y eso, Samuel se le apareció en espíritu y Samuel le dijo, tú vas a morir junto con tu descendencia. Trajo juicio de Dios a su vida. Si tú no esperas mientras Dios esconde su rostro de ti, puede ser que tú llegues a malos caminos, tanto a ir con hechiceros, ir con brujos, ir con falsos dioses para obtener lo que tu corazón egoísta quiere. Eso es lo que haría una persona inmadura, tratar de solucionar el problema con sus propias manos. Y cuando no encuentras el rostro de Dios en medio de tus oraciones y sientes que al levantar la voz nada pasa, solo puedes actuar de estas dos maneras. 1, te desalientas y ya lo hemos visto, tratas de solucionar el problema como tú quieras, olvidando el consejo de Dios, sin esperar la ayuda de Dios. O 2, que espero que esta sea la que hagas. Si no encuentras el rostro de Dios y tu clamor es ¿hasta cuándo? Entonces luchas como Jacob con Dios y tratas de buscar su rostro y tratas de decirle a Dios, me aferro a ti, bendíceme, me aferro a ti, bendíceme, no me voy de este cuarto hasta que no vea tu rostro, no voy a hacer esto u otro aquello hasta que vea tu rostro, estoy contigo Dios, bendíceme, sácame de esta aflicción, ayúdame. Te digo, yo espero que hagas lo segundo. Si no encuentras el rostro de Dios, recuerda que tú no estás aquí por sentimientos. Estás aquí ¿por qué? Por fe. Y te mueves por fe. Entonces, si no lo sientes, caminas en santidad. Si no lo escuchas, caminas en santidad. Si las circunstancias no son favorables, caminas en fe, en santidad, en la voluntad de tu Dios, mientras esperas respuesta en Él. Mira lo que vuelve a decir Isaías 54, versos 7 y 8. Isaías 54, versos 7 y 8. Ve lo que dice el Señor con respecto a ocultar su rostro de nosotros. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Escucha esto. Cada vez que Dios te prueba y esconde su rostro o su presencia de ti, tú sigue en santidad, porque cuando Él vuelva a darte su rostro, cuando vuelva a darte su favor, Él no vendrá con las manos vacías, vendrá, de acuerdo al texto, ¿con qué? Con bendiciones.
Pero si tú vas con la bruja, vas con pedir prestado con grandes deudas, vas a tratar de solucionar el problema con tus propias manos, ¿crees que Dios traiga bendiciones en su mano cuando vuelva a ponerte su rostro enfrente de ti? Al contrario, te va a reprender más por haber actuado imprudentemente, lejos de su dirección, lejos de su palabra, lejos de su voluntad. Y si aún piensas que el Señor te va a abandonar, si aún estás pasando en estos momentos por una aflicción como David y piensas que Dios ya te abandonó siendo su hijo o su hija, lee el Salmo 27:10, ve conmigo. Salmo 27:10. Salmo 27:10 dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová que me recogerá. Ahora quiero que pongan atención y el Señor sí hace distinción de personas. El Señor a quien protege, a sus hijos. El Señor a quien cuida, a sus hijos. El Señor a quien no abandona, a sus hijos. Si tú no eres hijo de Dios, esto no es para ti. Tú no tienes un padre que te guíe, tú no tienes un padre que te proteja, tú no tienes a nadie velando por tu seguridad. Tú estás solo. Tú estás solo. Por eso se anima desde el púlpito a que te arrepientas y creas en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, para que tengas todos estos beneficios, porque son muchos. Tercera, ¿hasta cuándo? Tercera, ¿hasta cuándo? Y esto lo vemos en el verso 2. Salmo 13, verso 2. Tercera, ¿hasta cuándo? Dice así la palabra de Dios: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Ese no se entiende muy bien en la Reina Valera. Algo que no hago, pero en esta ocasión se me hizo prudente. Voy a leerles lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice así, escuchen: ¿hasta cuándo he de atormentar mi mente? O sea, si no me opaca. Ahorita lo vuelvo a repetir. A ver ya. ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? Esto dice la traducción Nueva Versión Internacional. Y quiero que ustedes vean lo lejos que que David estaba de Dios en estos momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque David satura su mente con preocupaciones, satura tu mente flagelándose a sí mismo, y en lugar de saturar la mente con la palabra de Dios y con sus promesas. Vean lo que dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo lo siguiente: cuando la angustia se apodera de los corazones de los hombres, sus víctimas miserables están agitadas violentamente por dentro y encuentran más tolerable atormentarse a sí mismos sin obtener alivio que soportar sus aflicciones con mentes serenas y tranquilas. Cuando una persona está lejos de Dios y sus aflicciones son tan grandes, en ocasiones esta persona, ¿qué es lo primero que hará? Atormentarse a sí mismo. Y si no sale como quiero, y empieza a frotarse las manos y empieza a llegar la ansiedad. Y si no pasa como yo quiero, y si tengo este problema, y si en un futuro pasa esto, y no encuentro respuesta de Dios, y mi Dios se ha olvidado de mí, y se empiezan, ¿a qué? A flagelar, y a flagelar, y a flagelar, y a flagelar a sí mismos. Satanás dice: ya no es necesario que yo haga nada con este tipo. Él solito ya se está afligiendo. Él solito ya se está preocupando. Él solito ya está dudando de su Dios. Pues yo solamente voy a estar aquí esperando, quieto, que Él haga mi trabajo. Y eso que es cristiano, no tiene suficiente fe. Pero quizás alguien pueda decirme: Sergio, yo estoy pasando por esta situación tan desfavorable, tan angustiosa, y no puedo evitar pensar en todo lo malo que me puede ocurrir, o todo lo malo que ya me está pasando, porque Dios no contesta mi plegaria. Yo no puedo evitar que en mi mente haya malos pensamientos de duda. Bueno, a ti, hermano temeroso, hermana temerosa, solo tengo que decir unas cuantas palabras. Te digo que tengas fe mientras esperas el favor de Dios.
Ten fe mientras esperas el favor de Dios. Pero también te animo que en el proceso que estés esperando el favor de Dios, en lugar de que llenes tu mente de preocupaciones, de cosas que quizás no van a pasar, llenes tu mente de la palabra de Dios. Llenes tu mente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si en tu corazón hay abundancia de temor y de desesperación, eso se va a ver reflejado ¿en qué? En tus pensamientos y aún en tu cuerpo te puedes enfermar. Pero si en tu corazón hay abundancia de la palabra de Dios, eso se va a ver reflejado en tu mente, porque vas a pensar en las promesas de Dios, vas a recordar lo que Dios hizo por ti en el pasado, y también se va a ver reflejado en tu cuerpo. No te vas a enfermar por ansiedad. Vas a estar tranquilo disfrutando de tu Señor. Entonces, solamente, hermano, en la palabra de Dios encontrarás las fuerzas para salir adelante. No tiembles, sigue avanzando. Confía en tu Señor, sigue avanzando. Pregunta sí hasta cuándo, pero no dejes que el miedo te paralice. Sigue avanzando y satura tu mente con la palabra de Dios. Y de hecho hay beneficios de saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Ve lo que dice Colosenses 3, 16 al 17. Colosenses 3, versos 16 al 17. Esto es lo que Dios pide que hagamos constantemente. Dice Colosenses 3, 16 al 17. Esto es ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de la palabra de Dios. No profetizar, no hablar en lenguas, no. Esas, como decimos, esas son payasadas. Esto es ser lleno de la palabra de Dios. Esto. Escucha. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero ¿cómo vas a dar estas gracias? Saturando tu mente de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a poder vivir esta vida llena de aflicción? Saturando tu mente con la palabra de Dios. Y aún ve lo que te ordena el Señor. Dice, 2 Corintios 10:5, yo lo leo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo vas a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? Llenando tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. No más, no menos. Esta es la orden. Entonces, lejos de que tus propios pensamientos aniden en tu mente y en tu corazón, mejor que la palabra de Dios anide en tu mente y en tu corazón. Y así el dolor será más pasajero. Cuarto y último, ¿hasta cuándo? Verso 2 de Salmo 13. Cuarto y último, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David, recuerden, no sabemos en qué momento fue escrito este salmo, no sabemos con qué aflicción estaba pasando exactamente, pero de acuerdo a estas palabras, David tenía un problema con una persona, con unos enemigos. Y una de sus preocupaciones era, a ver, Señor, yo siento que me has olvidado. Le digo siento porque Dios no olvida a nadie. Yo siento que me has olvidado, yo no encuentro tu rostro, mi cabeza está llena de preocupaciones y además yo veo que yo estoy mal, volteo a ver a mi enemigo y mi enemigo está mejor que yo y se está frotando las manos diciendo, David no tarda en morirse, ya voy en contra de él y si se debilita un poco más yo me encargo de matarlo personalmente. Y David dice, entonces, tengo angustia en mi mente, tengo angustia en mi corazón y veo qué es lo que tengo que hacer, Señor. Bueno, déjame decirte que la mayoría de tus aflicciones así va a pasar, ¿eh? En la medida de tus aflicciones tú te vas a sentir solo. Y digo, vuelvo a repetir, digo sentir, porque Dios nunca te abandona si eres su hijo. Te vas a sentir solo. Dios va a permitir en algunas aflicciones que no sientas su presencia. Tus pensamientos te van a atacar día y noche. Más de uno nos hemos desvelado por las aflicciones, ¿no? Por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, por las aflicciones nos hemos desvelado. Lo cual nos trae dolor en nuestro cuerpo, porque si no dormimos nos enfermamos. Y además vas a voltear, va a haber gente que está fuera de ti y te va a querer hacer daño.
Esta es tu situación actual, hermano, tu situación que va a ocurrir. Entonces, ¿cómo tienes que actuar ante esto? Si hay problemas afuera, si hay problemas adentro. Aquí es donde entra la palabra de Dios. ¿Qué tanto te has esforzado para conocer a tu Dios en todo este momento que tú tenías paz? Porque de ahí te tienes que agarrar. ¿Qué tanto te has esforzado de conocer a Dios en su palabra para que cuando ocurra un día malo, tú digas, esto no es lo que Dios quiere que piense, así es como Dios quiere que actúe? No lo siento, pero tengo su guía perfecta, que es su palabra, para saber si tomar esta decisión o tomar esta otra. ¿Tienes problemas para creer en tu Dios en medio de tus aflicciones? Ve lo que dice Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías 32, 27. ¿Hay duda en tu corazón si Dios puede ayudarte? ¿Estos hasta cuándo? ¿Ya fueron de años? Ve lo que dice el 32, 37, 27 de Jeremías. He aquí, yo soy Jehová. ¿Dios de qué? De toda carne. Escucha, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Tu aflicción será imposible para Dios? ¿Lo que estás pasando, Dios no lo puede solucionar? Claro que sí. Lucas 1:37, yo lo leo. Lucas 1:37, escucha y atesora esta palabra. Porque nada hay imposible para Dios. Ni tu más grande dolor, ni tu más grande lucha, nada hay imposible para Dios. Pero es que realmente, Sergio, tengo enemigos que me quieran hacer daño físicamente. Nada hay imposible para Dios. Sigue orando, sigue perseverando y ruega que el Señor te dé una salida a esa situación. Pide al Señor que Él personalmente te guarde de tus enemigos, que no te alcancen, porque nada es imposible para Dios. Y si aún tus enemigos tocan tu carne, recuerda que tú eres su hijo, tú eres su hija y que el Señor te cubre de todo mal. Entonces, algunos se preguntarán, terminando estos hasta cuándo, porque ya terminamos, por lo menos los hasta cuándo, la predicación sigue. ¿Por qué Dios tarda en contestar a David en esta situación? ¿Por qué Dios tarda? ¿Por qué Dios está tardando en mi vida en darme alivio en medio de mi aflicción? Te voy a presentar 2 razones por las cuales Dios está tardando en contestar tu aflicción. Una, escucha atentamente. Esta es la primera que tienes que considerar. Quizás hay pecado en tu vida. Quizás hay pecado en tu vida. Y Dios quiere limpiarte por medio de este sufrimiento que estás pasando. Tú mismo te metiste en este pecado. Tú mismo estás pagando tus consecuencias. Y Dios no te quiere sacar del fuego de la aflicción hasta que hayas aprendido que con Dios no se juega y hayas aprendido que hiciste mal ante los ojos de Dios. Quizás por eso estás sufriendo, porque fue tu pecado el que te orilló a ese sufrimiento. Y Dios no te quiere sacar porque quiere que aprendas que hiciste mal. Y hasta que aprendas que hiciste mal y te arrepientas y te alejes de ese pecado, el Señor volverá a mostrarte su rostro. Volverás a tener el favor de Dios. O 2, también quizás tú te examinas y dices, a la luz de la Escritura, no a la luz de lo que yo pienso, a la luz de la Escritura, yo no he estado en pecado, yo estoy bien. Entonces quizás Dios simplemente esté probando tu fe para ver si eres maduro o sigues siendo inmaduro. Si ya eres un hombre o sigues siendo un niño. El Señor te está probando, por eso Dios tarda en sus respuestas. Bueno, entonces si el Señor te está probando, sé paciente. Muéstrale a Dios que ya eres maduro. No te quejes. Puedes decir hasta cuándo, pero no olvides la palabra de Dios como David lo estaba haciendo. Y si hay pecado en tu vida, pues arrepíntete y continúa en Cristo. Bueno, aquí terminan los hasta cuándo. Pero David sigue en su discurso del Salmo. Sigue buscando el favor de Dios. Vean lo que dice el verso 3. Salmo 13, verso 3.
David dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Las primeras palabras que dice David en este salmo son, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Es como si David estuviera diciendo, si Dios me ha olvidado, perdón, con estas palabras nosotros podemos ver que era muy fácil para David decir lo siguiente, si Dios me ha olvidado porque no me está respondiendo, entonces yo le daré la espalda a Dios y haré lo que mejor me plazca. Era fácil para David decir eso. Es más, es fácil para ti en medio de tus aflicciones decir eso. Pero David no se olvida de su Dios. David no comienza a hacer su voluntad. Él pide lo siguiente. Él dice, alumbra mis ojos. Esta frase de alumbrar mis ojos es una forma poética de pedirle a Dios, dame fuerzas, ayúdame, quiero seguir adelante, quiero mirar donde realmente está lo importante. No en estos problemas terrenales, sino en lo eterno, en lo donde tú estás. Vean lo que dice Efesios 1, 18 al 20. Efesios 1, 18 al 20. Vean lo que dice Pablo. Dice así la palabra de Dios, Efesios 1, 18 al 20. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, escucha, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en ¿quién? En Cristo. Señor, estoy pasando por esta aflicción, no sé cuándo me vas a sacar de ella. Me siento solo, me siento desprotegido. Pero Padre, yo no me quiero ir de tu presencia. Mejor ayúdame en esto. Alumbra mis ojos para que pueda ver mi destino eterno. Alumbra mis ojos para que en medio de mi aflicción pueda verte a ti, mi Cristo. Alumbra mis ojos para que pueda escoger lo santo y no el pecado. Alumbra mis ojos para que no me importe que me quiten mis cosas terrenales en esta vida, sino que tenga mis ojos puestos en la corona de vida eterna que me tiene resguardada. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces aquí ya vemos un David que ya está empezando a agarrar cordura. Un David que poco a poco ya está centrándose en lo que realmente importa, la palabra de Dios y su Señor. Pero también pide, no se olvida de pedir por sí mismo, porque dice, para que no duerma de muerte. O sea, Señor, alumbra mis ojos para que no me maten mis enemigos y para que yo no muera de tristeza. Alumbra mis ojos para que pueda ver lo que me espera en un futuro. Verso 4, vean lo que dice. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían y yo resbalaría. Ahora, quiero que entiendan algo del contexto de este salmo. En tiempos de David, el rey de Israel era el representante de Dios ante el pueblo. Entonces, si vencían a David, vencían al Dios de David. David ya no se estaba empezando a preocupar por sí mismo. Aquí estaba diciendo, Señor, me preocupa tu gloria. No permitas que yo sea vencido para que mis enemigos, nuestros enemigos, hablen mal de ti. Por favor, ayúdame en esta aflicción. Ayúdame a salir adelante para que yo dé testimonio público de que mi Dios me ha liberado de este momento de dolor. Y mis enemigos que me quieren ver abajo, digan, su Dios la ayudó. Y ellos también te exalten. Ahora sí vamos al último del salmo. Ya vamos a terminar. Pero vayan viendo cómo David va recuperando su cordura. Ahora sí, empieza. ¿Recuerdan cómo es un salmo de lamentación? Primero empieza con un clamor, un lamento, verso 1 y 2. También podemos incluir ahí los versos 3 y 4. Pero cómo termina, con una exaltación, con una adoración a Dios. Bueno, aquí ya vemos a un David que ya está parado, ya no está llorando, sino que ahora se empieza a regocijar en su Señor. Vean lo que dice el verso 5 y el verso 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová
porque me ha hecho bien. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente 3 principios que nos ayudarán a sobrellevar nuestras tribulaciones. Veremos 3 principios que nos ayudarán a sobrellevar nuestras tribulaciones o nuestras aflicciones. Primer principio que está en estos 2 versículos. 1, confiar en la misericordia de Dios. ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Estás pasando por alguna aflicción? Confía en la misericordia de Dios. Y esto es lo que distingue de un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. El inmaduro, ¿qué es lo que hará? No encontrará paz en medio de su tribulación. Nunca lo hará. Siempre se la pasará quejando. Pero un cristiano maduro, experimentado en la palabra de Dios, que conoce a su Dios, va a decir: sí, Dios, estoy sufriendo, pero confío en tus misericordias para que me ayudes a salir adelante. Sí, Señor, es verdad, he derramado lágrimas en este proceso, pero no me quejaré porque lo bueno y lo malo procede de Jehová. En ti esperaré y seguiré adelante. Confío en ti. Vean lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9. Segunda de Crónicas 39 dice así la palabra de Dios: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Es una promesa. Si nosotros estamos con él, él no apartará su rostro de nosotros. Por lo tanto, si Dios permite que suframos aflicciones, él estará en medio de nosotros, siempre a nuestro lado. Siempre a nuestro lado. Segundo principio. Primer principio, confía en la misericordia de Dios. Segundo principio, alegrarnos en la salvación de Dios. Es verdad que en medio de esta vida podemos tener muchos enemigos, se nos puede quitar el trabajo, nos pueden maltratar, nos pueden golpear, podemos quedarnos sin casa, pueden pasar 1000 cosas. Solamente ver lo que pasó con Acapulco. ¿Piensas que tu vida está mal? Voltea a ver a Acapulco. ¿Qué pasó con Otis? Perdieron casas, perdieron empleos, no tienen agua que beber, no tienen comida que comer. Muchos murieron, otros están desaparecidos, tienen esa angustia de no saber qué les pasó a sus familiares. Ahora quieren otra prueba, vayan al otro lado del mundo. Acuérdense de Ucrania, acuérdense de Israel, guerras, bombardeos, muertes, desesperación. O sea, siempre va a haber tribulación en este mundo. Y lo que yo te estoy diciendo, escucha lo que te estoy pidiendo. Alégrate en medio de esta tribulación de este mundo. Y tú me dirás: bueno, Sergio, si me toca algo como en Otis, o me toca algo, una guerra como Israel aquí en México, ¿cómo me puedes pedir que me alegre en medio de la tribulación? Bueno, déjame decirte una cosa. Si tú no te alegras en medio de la tribulación, si para ti Cristo no te es suficiente, quizás no seas un cristiano verdadero. Si a ti te duele más perder cosas o a alguien que tener a Cristo, quizás tú no seas un creyente verdadero. Escucha, yo te estoy pidiendo lo imposible, porque lo imposible hace Dios en tu vida. Porque tú ya no ves lo que hay en este mundo, porque tú ya no tienes en esta estima tu casa, tu negocio, tus hijos, tu carro, tus estudios. Tú ya tienes en esta estima el reino de los cielos. Y Dios, por la prueba que estés pasando, puede ser que te quite todo lo que tienes materialmente, como a Job, o como a nuestros hermanos que están en Israel, o como a algunos de nuestros hermanos que están en Acapulco. Tus ojos ya estarán puestos en el reino de los cielos. Entonces te alegrarás en medio de tu sufrimiento, porque tú puedes decir: me pueden quitar casa, cosas materiales, pero jamás me quitarán mi corona de vida. Jamás me alejarán de ti, mi Cristo. Esa es la realidad. Yo lo leo esto. Vean lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Esperanza de que aquí vamos a tener todo lo que queramos? No. Esperanza de que a pesar de que en este mundo se nos quite todo lo que queremos,
en el reino de los cielos está nuestro verdadero tesoro. Tercer principio. Alabarle por el bien que nos ha hecho. Alabarle por el bien que nos ha hecho. A ver, en el punto número 2 les digo que se alegren en medio del sufrimiento. Y ahora les digo que la alaben en medio del sufrimiento. Eso fue lo que hizo David en los últimos 2 versículos del Salmo. Él alabó a Dios en medio de su sufrimiento. No dice el Salmo, Señor, porque me has librado, te alabaré, ¿no? Da a entender que estaba en medio de su sufrimiento y él seguía alabando al Señor. Esto es algo que todos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si entendemos algo muy importante, el Señor da y el Señor quita. Entonces, nada nos pertenece. Todo procede de Él. Eso nos dará fuerzas para alabarle en cualquier circunstancia. Ahora, ¿sabes por qué tú no puedes alabar a Dios en medio de tu sufrimiento? Porque tú te crees merecedor de algo cuando tú no eres nada en este mundo. Tú crees que te has ganado lo que tienes cuando Dios te ha dado todo lo que tienes. Tú te crees merecedor de lo poco que según tú has logrado, cuando el Señor te ha dado la fuerza y la vida de todo lo que tú tienes. Señor, de corazón, cuando entiendas tu lugar, tú no eres nada ante los ojos de Dios. Y por pura misericordia Dios te ha traído a esta iglesia y por pura misericordia Dios te ha permitido creer en su Hijo. ¿Para qué? Para alabarle y para que todo lo que tú tienes lo pongas a sus pies y lo reconozcas. Nada más. Nada más. Ahora, ¿tú no quieres poner lo que tú tienes a los pies de Cristo? Entonces, yo te diría, arrepiéntete porque no eres creyente. Arrepiéntete. Solamente un verdadero hijo de Dios coloca todo a los pies de su Señor y reconoce que todo lo que tiene es por misericordia. Quiero concluir leyéndoles este salmo, nada más, parte de este salmo. Estamos en el Salmo 13, verso 1 y 2. David estaba muy mal, es como si David estaba hundido en el mar. Verso 3 y 4. David ya está en las orillas del mar, ya está otra vez recuperando el conocimiento, pero los versos 5 y 6, David está en lo alto de la montaña una vez alabando al Señor y recobrando compostura. Les quiero leer porciones de un salmo de David, donde aquí vemos cómo en medio de cualquier circunstancia siempre es bueno alabar al Señor. Yo lo leo, vean, dice Salmo 145, verso 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Verso 14 y 15. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Verso 18 al 21. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Esta es una alabanza de un corazón sincero. Ahora, hermano, simplemente prepárate para el día de tu prueba. Ten fe. Recuerda, pase lo que pase, tú confía en Jehová. Dios les bendiga, hermanos. Por favor, vamos a orar para poder